Buenas tardes, de nuevo después de la pausa hemos empezado con un poquito de retraso, suele pasar, pero bueno, merece la pena porque tenemos ahora un bloque, el último de este congreso, de estos 2 días tan intensos, que me parece pues evidentemente fundamental, gestión y conservación del agua. De momento empezamos bien porque hay una botella para cada 2. Eso ya... y alguna está hasta empezar. Bueno, hemos bromeado estos días, bromeado medio en broma, medio en serio, como se suele bromear sobre las cosas importantes. Yo como periodista, ¿no? Y un poco ajeno a vuestro mundo, ¿no? Pero como ciudadano del planeta, evidentemente, muchos me habéis recalcado estos días que tenemos un pequeño problema con la percepción que tiene el ciudadano de a pie con el tema del agua, sobre todo después de estos meses que en Andalucía, que tanta falta hace, ha llovido tanto, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que, bueno, ya está, un problema menos, ¿no? Se acabó la sequía, nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces ahí tenemos todo que hacer mucha pedagogía, incluidos nosotros los medios de comunicación, que quizá a veces llevamos a engaño, ¿no? Con ciertos reportajes o con ciertos datos y demás. Entonces, bueno, creo que hay mucho que debatir sobre la gestión y conservación del agua en el planeta entero y en concreto en la comunidad autónoma andaluza, que sabemos que, bueno, hemos nacido, digamos, con esta rémora desde hace mucho tiempo. Bueno, tenemos para moderar esta mesa a Manuel Samaniego, secretario de Coamba, que está aquí preparado, y contamos con la presencia de Zuahir Arbib, me ha dicho que lo dejara en su apellido, pero me he atrevido con el nombre, responsable del área de sostenibilidad del Departamento de I+D de Aqualia, Fernando Delgado, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Granada, más Hidralia, José María Martín Cibantos, profesor de Arqueología e Historia Medieval de la Universidad de Granada también, y Jesús Vargas Molina, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga y portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía. Así que tenemos un ratito por delante muy interesante, Manuel. Todo tuyo, vamos a hablar de agua, ¿no? Sí. De hecho, como tú decías, que al final ha llovido tanto que íbamos a cancelar la mesa casi. Bueno, nada más. Buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a esta mesa. Pues, gracias por acompañarnos en este bloque de un tema tan crucial para Andalucía y para toda España, como es la gestión y la conservación del agua. Como han contado, yo soy Manuel Samaniego Sánchez, soy licenciado en Ciencias Ambientales y soy el secretario del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Profesionalmente me dedico al tema de la evaluación ambiental y nada, es un auténtico honor y un privilegio poder estar aquí moderando esta mesa de expertos en esta materia tan importante, que creo que bueno, pues van a aportar muchas ideas importantes sobre el tema del agua, lo importante que es para el equilibrio de nuestros ecosistemas, ¿no? Así como con la agricultura, industria y, en definitiva, pues, bueno, nuestro desarrollo económico y social. Nos encontramos en un contexto donde la disponibilidad del agua está marcada pues, por el cambio climático, por la sobreexplotación y por una necesidad de planificación eficiente, ¿no? En Andalucía, con estos ciclos recurrentes que estamos experimentando de sequía y de lluvia, pues hay una fuerte presión sobre los recursos hídricos, ¿no? Se hace imprescindible debatir sobre cómo podemos avanzar hacia una gestión más sostenible. Es verdad que si bien hemos tenido la buena noticia de que llevamos prácticamente 50 días de lluvia en los últimos 2 meses en toda la península, y eso ha invertido excepcionalmente esta situación para fortuna de todos y de nuestro medio. De hecho, aquí en Málaga, donde nos encontramos, pues tiene su embalse suficiente agua para 2 años de consumo. Y no solo eso, sino que las reservas de la provincia, no solo que las reservas de la provincia estén casi al 50%, sino que en zonas muy conflictivas, como es la Sarquía, pues estamos viendo que pueden dejar de lado ese problema de la escasez grave. Pero no podemos ahora, como comentábamos, descuidarnos con este asunto, ya que lo más importante de la sequía ocurre cuando termina la sequía, ¿no? Esa es la gran lección histórica de la gestión hídrica de España. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a los expertos que nos ayudarán a entender los retos actuales y las soluciones que se están planteando en los distintos ámbitos. Queremos que esta mesa sea un espacio dinámico donde podáis, bueno, no solo escuchar las opiniones y toda la experiencia que traen nuestros ponentes, sino que podamos participar y realizar una reflexión conjunta. Vamos a generar bueno, una serie de preguntas con las que esperemos que haya un debate, que los ponentes van a aportarnos su visión. Y lo ideal sería luego pues, poder tener un espacio para que podáis los asistentes preguntar, porque al fin y al cabo también sois parte de este tipo de actividades, ¿no? Donde podamos bueno, pues todos dar nuestra idea y conseguir un punto en común y reflexivo. Así que, sin más, vamos a dar paso a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos y bienvenidos.
Bueno, vamos a empezar con Suair, que, como hemos dicho, es responsable del área de sostenibilidad del Departamento I+D de Aqualia, que nos va a hablar sobre gestión de agua en el ciclo integral urbano, innovación I+D, reutilización del agua, grandes consumidores, entre otras cosas. Suair, cuando quieras. Muchísimas gracias. Antes de nada, gracias por la invitación. Yo soy ingeniero técnico industrial en química. Quería ir por el mundo del refino hace muchos años. Tuve la suerte de cruzarme con la profesora Carmen Garrido, que está justo ahí atrás, de la Universidad de Cádiz, y me metió en el maravilloso mundo de las ciencias ambientales. Hice mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz, ¿no? Y toda mi carrera profesional, lo que yo he podido aprender, lo aprendí en esa facultad, ¿no? Y luego me he desarrollado profesionalmente en Aqualia. No sé si ustedes conocen quién es Aqualia, pero bueno, voy a contar unos pequeños números sobre quién somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Aqualia es una empresa que se dedica a la gestión integral del ciclo urbano del agua. Es decir, tenemos actividad o tenemos presencia desde las captaciones de las distintas fuentes de agua, las convencionales, que son las aguas subterráneas y las aguas superficiales, y las mal llamadas no convencionales, como la desalación, ¿no? Que hoy en día todavía se le sigue llamando no convencional, cuando la primera desaladora que se hizo en España se hizo en 1964, ya está a punto de jubilarse, ¿no? Estamos en las captaciones, estamos en la distribución de ese agua, en la potabilización, gestionamos cerca de 270 potabilizadoras de agua residual. Actualmente estamos rondando los 100.000 kilómetros de gestión de redes, que es uno de los grandes retos que tenemos en la gestión integral del ciclo del agua urbano, que son las aguas que perdemos en nuestras redes de distribución. Las redes que reparten agua en nuestras ciudades, el agua potable, que ahora mismo parece que nos sobra, ¿no? Porque ha llovido durante 50 días, pero los episodios de sequía cada día se repiten con más frecuencia, y hasta hace poco íbamos a tener restricciones prácticamente en toda Andalucía, Extremadura, y la sequía o el estrés hídrico ya no es solo un problema de los países del arco mediterráneo, ¿no? Que llevamos toda la vida sufriendo restricciones o falta de agua, sino que ya se han visto cortes de agua en Francia, ¿no? Que lo iba a decir, ¿no? En la República Checa, que también tenemos operaciones ahí, hemos tenido problemas de disponibilidad de agua, ¿no? Por lo tanto, una de las tareas importantes en la gestión del agua urbana es la gestión de las redes, ¿no? Según AEAS, pues perdemos cerca del 20% del agua en nuestras redes de abastecimiento. 20% del agua a nivel nacional son en torno a 1.000 hectómetros cúbicos anualmente. Esa es la capacidad, esa es 1,5 veces la capacidad de embalse de toda la provincia de Málaga, y la perdemos en nuestras tuberías por diversas razones, ¿no? Luego, lógicamente, también tenemos mucha presencia en la parte de la red de saneamiento, es decir, por donde van nuestras aguas residuales, ¿no? Cuando le damos al váter, desaparece el agua parece magia, ¿no? Pero ese agua va por nuestras redes y luego llega a las estaciones depuradoras de aguas residuales. Actualmente creo que gestionamos cerca de 870, 890 depuradoras de distinto tamaño, ¿no? Gestionamos depuradoras monstruosas, como puede ser la de Salitre en Colombia, que son 6 millones de habitantes equivalentes, o por Almería, en el campo de Níjar, pues llevamos depuradoras de 100 habitantes equivalentes, ¿no? Y luego, lógicamente, también muy importante la regeneración y la reutilización de aguas residuales, ¿no? Es una tarea pendiente a nivel europeo, desde luego, porque de todo el agua depurada que se produce en Europa, pues creo que la media está en torno a un 2,3% de ese agua se regenera y se reutiliza, ¿no? En España somos los número 1, podemos estar orgullosos, pero solo reutilizamos. Hay que diferenciar entre la capacidad de reutilización y lo que se reutiliza realmente, que está entre un 7 y un 13%. Es decir, un 7% del agua depurada que se produce en España, que son en torno a 4.000 hectómetros cúbicos, apenas un 7% se reutiliza, ¿no? Y en un país donde estamos condenados a mitigar los efectos del cambio climático, porque es una realidad. En otros foros hay gente que a lo mejor todavía no cree en el cambio climático, cosa que es un poco extraña, pero los hay, pues la realidad es esa, ¿no? Y el principal damnificado en el cambio climático es el agua, y lo estamos viviendo, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos actividad en todo el ciclo integral del agua, lógicamente, y nuestro objetivo principal, yo trabajo en el Departamento de Innovación y Tecnología, nuestro principal objetivo es afrontar los retos que nos vienen, ¿no? Bueno, que nos venían hasta hace poco y ya son una realidad. Tenemos restricciones mucho más duras
en calidad de agua potable, tenemos en 2023 el Real Decreto 3, tenemos una nueva directiva de depuración de aguas residuales. O sea, la anterior era de 1991, la 91/271, que no hemos sido capaces de cumplir después de tantos años y estamos recibiendo sanciones. España, creo que hasta la fecha de hoy, creo que estamos en 70-80 millones de euros por incumplimiento en depuración. Ya tenemos una nueva directiva de depuración aprobada creo que en noviembre, y tenemos un nuevo Real Decreto también de regeneración y reutilización, que endurece muchísimo el que teníamos hasta hace 2-3 meses, que era el Real Decreto 1620 del año 2007, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos retos muy importantes de cumplimiento, unos retos normativos, y tenemos que cambiar nuestro concepto de gestión del agua, ¿no? De pasar del modelo tradicional lineal obligatoriamente a ir a un modelo circular, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un poco un resumen de lo que nosotros hacemos. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Luego, de hecho, incidiremos un poco al final, como conclusión, en esa gestión futura del agua, a ver qué podemos hacer. Bien, vamos a continuar con Fernando Delgado Ramos. Fernando es director de la Cátedra de Agua UGR Hidralia de la Universidad de Granada y nos va a comenzar dando su visión genérica sobre el bloque del agua y su experiencia en la materia. Fernando, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias también por esa invitación que sin duda ya me habéis comentado que está siendo un éxito y el agua y el medio ambiente es una unión inseparable, ¿no? Bueno, por un lado, desde la Universidad de Granada pues tenemos distintos grupos de investigación desde hace ya muchísimo tiempo trabajando en torno al agua. Tenemos un instituto universitario de investigación en el agua y ya en 2016 se creó esta cátedra de empresa para centrarse en el agua que, bueno, pues yo cogí en el año 23 y ahora pues tiene ese nombre, ¿no? Ahí trabajamos en el potenciar esa visión del agua en todos los aspectos, desde dirigirnos a estudiantes de todos los ciclos, primaria, secundaria, bachillerato, mayores, a la investigación, docencia, a la divulgación, ¿no? Y precisamente pues acabamos de presentar, con motivo del Día Mundial del Agua, un vídeo que se llama El agua y Granada, que le invito a todo el mundo que lo vea en YouTube, que explica un poco dentro de la ciudad de Granada cómo es el agua que disfrutamos. Y la idea de hacer ese vídeo era porque, preguntando a los estudiantes de hoy, pues claro, todo el mundo estamos ahora acostumbrados a abrir un grifo y que salga agua, estamos incluso acostumbrados a que un teléfono le lleguen los datos por el aire, ¿no? Y eso que nos parece evidente, pues a muchos de ellos les pregunté que si creían, cuántos años creían que hace de que tenemos ese servicio. Y todos pues pensaban que obviamente pues de toda la vida, ¿no? Uno me dice, no, desde 1800. Digo, pues no. Digo, yo cuando nací en el 70 estaban todos esos servicios en Granada, tenía su potabilizadora, no tenía ningún embalse, solo usaba aguas superficiales. Pero es que cuando nació mi padre, pues casi se muere de tifus porque en Granada el agua estaba totalmente contaminada. Es decir, Granada tiene agua potable desde 1950 y a partir de ahí. Entonces, esa importancia que tiene cuidar el agua, como estábamos hablando, como recurso esencial, pero también la necesidad que hay de gestionarla desde todos los puntos de vista, porque también a veces se quieren buscar siempre el binomio blanco-negro, ¿no? Que si la infraestructura grises o que si la gobernanza, que si esto, como si todo el mundo fuera enemigo de alguien, pues al final es un reto fundamental, ¿no? Este año hidrológico, 24-25, pues tenemos ejemplos de lo peor y de lo mejor, un poco de todo, ¿no? De las catastróficas inundaciones en Valencia, que hay que reflexionar muchísimo y aparte de la guerra política, pensar que en una estación de aforo la lluvia que cayó han estimado que tenía 2000 años de periodo de retorno, 2000. Es decir, que la más grande de nuestras áreas inundables, los estudios para los que hacemos son 500 años de periodo de retorno. Entonces, si te viene 2000 años ya, o sea, ha sido todo un desastre, pero también tenemos que hacernos una idea de esas magnitudes distintas a los de... Yo suelo decir que el cambio climático está claro que ha cambiado. También es verdad que no se puede olvidar el pasado. Hay quien piensa que los datos del pasado no sirven, ¿no? Por un lado hemos tenido esas experiencias terroríficas y continuadas de las inundaciones y por otro lado también
de la sequía. También hay gente que piensa que la sequía es un problema de exceso de demanda, otros piensan que es un problema de defecto de oferta, ¿no? Y seguimos otra vez, después de que ya llevamos un cuarto de siglo del siglo XXI, pues todavía enzarzados en esas disquisiciones que no terminan de ser productivas, ¿no? En mi etapa anterior, que estuve en la Junta de Andalucía como director general, pues me tocó la labor tan bonita de impulsar el Pacto Andaluz por el Agua y hablar con todo el mundo. Y entonces efectivamente veías que hay un porcentaje de temas en los cuales no existe ningún entendimiento, o sea, son formas de pensar absolutamente enfrentadas, pero hay una gran parte que casi todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, el agua para mí esa es la vital. Hace un par de meses estuve en el Parlamento Europeo porque Europa está estudiando la estrategia de resiliencia hídrica y llama la atención de que es la primera vez, como bien has comentado, que en el centro de Europa, porque el poder político de Europa está donde está, no está aquí, está allí, pues es la primera vez que se están preocupando por la escasez de agua. Nunca se había preocupado. Europa tiene directiva marco del agua centrada en el estado ecológico, directiva de depuración anterior, directiva de inundaciones, pero no hay ninguna que aborde el tema de la escasez y de la sequía, y ahora se están poniendo a replantearse, porque al final, aunque nos llame la atención, yo me quedé pasmado, en Londres llueve menos que aquí al lado, o sea que lo que pasa es que le llueve muchas veces, mucho tiempo y demás. Entonces, ese reto que tenemos es inaplazable. Es decir, es verdad que no se ha dejado de trabajar nunca. Estaba hablando del agua regenerada, pues se ha hecho un esfuerzo tremendo en esta situación de sequía. Es la primera vez que he visto yo que se adelante lo planificado, se ejecute antes del final, porque todos los planes hidrológicos, lamentablemente, tienen un nivel de inejecución tremendo. En aguas regeneradas se ha avanzado muchísimo, pero también es cierto que la normativa europea de aguas regeneradas, pues más que ayudar, ha venido a meter todavía más dificultad, luego la española, y cada vez le damos vueltas hasta que sistemas que estaban funcionando perfectamente sin ninguna incidencia, pues ahora no se consideran que no son válidos. Entonces también tenemos que replantearnos que hay que también ser eficaces, ¿de acuerdo? Es decir, no continuamente pensar, buscar ese perfeccionamiento. Europa siempre ha estado acostumbrada, no sé, a vivir bien, y este contexto global que estamos tan preocupante, pues nos tiene que hacer pensar de que tenemos que ser muy eficaces y eficientes, y en el agua sin duda, ¿no? Entonces, pues sí, es para mí un tema fundamental abordarlo desde todas las ópticas, pero digamos remando en una misma dirección en vez de en direcciones opuestas. Muy bien, muchas gracias, Fernando. De hecho, lo que comentabas de que eso, que en Inglaterra habías visto cómo llovía, ¿no? Y era un poco llamativo. Yo hace 2 días veía en una red social un gráfico que mostraba cómo la lluvia de estos últimos 50 días, lo que comentaba antes, de los últimos 2 meses, perdón, y aparecía un gráfico de toda Europa, un mapa de toda Europa, donde la zona de humedad extrema estaba concentrada en España, y en Europa se había invertido completamente y era sequedad, aridez extrema, ¿no? Y fijaros que en qué cabeza cabe, ¿no? Pues bueno, son procesos que también ocurren. Con respecto a lo de la DANA, luego comentaremos también, porque yo creo que bueno, es evidente que es una temática que tenemos que tratar aquí hoy. Y el dato que hablaba él, yo que he trabajado con temas de periodos de recurrencia y cálculo de avenidas, esa variable, ¿no?, de los periodos de retorno que se trabajan, fijaros la dimensión, ¿no?, que de los 500 años, que ya es una barbaridad la que usamos, a 2000, que es lo que ocurrió, o sea que se escapa, ¿no?, a la lógica, en ese caso, lo que ocurrió. Bien, vamos a continuar con José María Martín Cibantos. José María es profesor de Arqueología e Historia Medieval de la Universidad de Granada y nos va a hablar sobre regadío histórico y, en general, problemática en torno al riego, usos del agua, modelos de desarrollo agrario, servicios ecosistémicos y retención del suelo, entre otros. ¿No quieras, José María? Nada, buenas tardes ya. Muchas gracias de nuevo por la invitación, sobre todo bueno, en este caso porque yo soy arqueólogo, pero bueno, en parte se podría pensar un arqueólogo algo atípico. Desde nuestro laboratorio, que es el laboratorio Memolab, laboratorio de arqueología biocultural, lo que trabajamos principalmente es la relación histórica del ser humano con el medio ambiente, y la utilización de los recursos naturales y la construcción de los socioecosistemas
que forman la base de nuestros paisajes culturales, socioecosistemas que son principalmente de base agraria y que son el resultado de generaciones y generaciones no solo de observación, de experimentación, de aprendizaje, de generación de conocimientos ecológicos locales y de generación además de equilibrios que han pues, construido un mosaico enormemente rico y diverso, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista ambiental, mediante un proceso coevolutivo de adaptación mutua del ser humano a la naturaleza, pero también de la naturaleza a las estrategias productivas y de territorialización que ha ido introduciendo las distintas sociedades a lo largo del pasado. En mi caso, además, como trabajo desde el ámbito medieval, desde el ámbito de la arqueología islámica, andalusí, pues claro, desde que empecé a trabajar en la investigación me encontré con los regadíos históricos, que son una temática fundamental, y me encontré con una problemática, que es pues, principalmente la desaparición de estos sistemas históricos de regadío, que son una parte fundamental de nuestro patrimonio y de nuestro paisaje, y que se van extinguiendo bien por inanición, por procesos de abandono, de marginalización y de crisis del mundo agrario, del mundo rural en general, o bien mediante procesos de transformación por intensificación, industrialización agraria, que son resultados de un proceso de cambio global, ¿no? Pero en el que obviamente hay una parte muy importante relacionada con las propias políticas públicas y con la orientación de las estrategias productivas, ¿no? De manera que desde el año 2014 empezamos a trabajar desde una perspectiva de la conservación de base comunitaria, siempre teniendo en cuenta y sin separar los aspectos culturales y los aspectos ambientales de los aspectos propiamente también productivos, que son obviamente fundamentales, y a partir de ahí pues, hemos ido trabajando y generando además un montón de materiales que también están disponibles en buena medida en Internet, entre otros, pues, bueno, construyendo un argumentario que lo hemos repartido por ahí en la defensa del regadío histórico y tradicional, y trabajando directamente con las comunidades de regantes y en general con todo lo que son las comunidades locales y en el ámbito rural para intentar no solo conocer mejor cuáles son los mecanismos de funcionamiento, cuáles son los servicios ecosistémicos que prestan y cuáles son los valores que atesoran, sino también para intentar generar alternativas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las políticas y obviamente desde el punto de vista social y cultural, ¿no? De manera que, claro, lo que nos hemos ido encontrando es en medio, literalmente, de una guerra por el agua, ¿no? Así tal cual, en medio de una guerra por modelos productivos que obviamente están muy enfrentados, ¿no? Decía antes también Fernando, en la que hay muchas veces en las que no todo es blanco ni negro, sino que hay no solo grises, sino muchos colores, por suerte, porque hablamos de paisajes que son muy ricos, pero en la que nos encontramos con una problemática ligada, como decía antes, a procesos de cambio global que suponen actualmente un cambio civilizatorio radical, ¿no? Y que tiene como principal víctima el mundo rural, ¿no? La actividad agraria, tal y como la hemos conocido en los últimos 10.000 años, ¿no? Tal y como lo hemos conocido hace 50, 60 años, y dentro de eso pues tiene, claro, como víctima, obviamente, a los pueblos tal y como lo hemos conocido y a los sistemas agrarios, a los agricultores tal y como lo hemos conocido, ¿no? Y de manera que esa transformación, que es una transformación social, cultural muy importante y una transformación económica, fundamentalmente tiene su reflejo, y aquí no hace falta yo creo que lo explique demasiado, en un cambio también radical en la relación con la naturaleza, ¿no? En la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Eso tiene un montón de implicaciones, ¿no? Y lo que intentamos construir son las alternativas que nos permitan afrontar esos desafíos de cambio global, dentro de los cuales obviamente se encuentra la crisis ambiental, no solo la crisis climática y cambio climático, sino toda la crisis ambiental, para intentar afrontar con cierta garantía un futuro mejor en el que podamos ir aprendiendo del pasado, de todos esos conocimientos ecológicos locales, de todas esas prácticas, de esos sistemas de gobernanza que han sido capaces de ser, en el caso de nuestros regadíos históricos, han sido capaces de ser sostenibles y enormemente resilientes durante al menos los últimos 1000 años. No solo no agotando recursos, sino además generando recursos nuevos, sembrando agua o generando fertilidad de los suelos, o generando toda una diversidad genética
cultivada, ¿no? Domesticada, pero también fomentando la biodiversidad, ¿no? La diversidad silvestre ligada a la actividad agraria. Así que tenemos mucho que aprender. Podemos aprender muchas cosas para intentar que nuestro futuro no pase necesariamente por cancelar, por borrar y por destruir todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de generaciones, ¿no? Sino por intentar aprovechar todos esos valores positivos, intentar trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza dentro de ese cambio que se está produciendo y que es, en buena medida, inevitable, ¿no? Se trata de intentar que la dirección que llevamos pues no nos lleve necesariamente hacia el abismo y hacia, sobre todo, desde una perspectiva de la incertidumbre, ¿no? Sino que nos lleve por otro camino, algo distinto en el que podamos construir, en el caso de la gestión del agua y de los modelos agrarios, pues podamos construir desde la multifuncionalidad, porque nuestros sistemas agrarios tienen que ser multifuncionales, aplicando un criterio de eficiencia que no sea extractivista, que no sea desarrollista y que sea muy estrecho, sino un criterio de eficiencia basado de nuevo sobre los servicios ecosistémicos y sobre la multifuncionalidad y basado sobre la diversificación, también en términos productivos y económicos, de manera que además no solo haya un retorno para los productores y para las comunidades rurales, ¿no? Para los agricultores y para nuestros ganaderos, en términos económicos, sino que haya un retorno también en términos de reconocimiento social, que es muy importante, y para que puedan sentirse orgullosos del trabajo que desarrollan, que no solo es producir alimentos y materias primas, sino que es también cuidar el territorio, cuidar el medio ambiente y generar y proteger nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Muy bien, muchas gracias, José María. Luego lo comentaremos, algo que yo creo que es muy importante sobre el tema del regadío tradicional e histórico, que es sobre qué lecciones podemos aprender, ¿no? Porque no solo es innovar y crear nuevas, sino qué hemos aprendido y a dónde podemos, cómo podemos utilizarlo, ¿no? Y también me interesa mucho, en fin, ese punto de vista de que parece que se trata de modernizar sistemas y ya está, y simplemente pues llega la tecnología, la abrazamos y bueno, planteamos nuevas soluciones, cuando fíjate, estamos hablando de los temas sociales que importantes son, ¿no? Como los regadíos tradicionales pues cohesionan esas poblaciones y demás, y eso pues quizás pues, se puede ir perdiendo, ¿no? Ya lo comentaremos ahora después. Vamos a continuar con Jesús Vargas Molina. Jesús es profesor de Geografía en la Universidad de Málaga y portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía. Jesús nos va a dar una valoración sobre el tema de la gestión del agua y qué hace en ello vinculado con estos temas de sequía y demás. No quieras. Pues, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al colegio por la invitación también. Bueno, yo soy ambientólogo, aunque llevo vinculado a la docencia universitaria en geografía pues 13, 14 años aproximadamente, y me he vinculado en los temas de investigación a la gestión, la gobernanza, la política de recursos hídricos y de riesgos, sequías e inundaciones. Ahora soy el soy el portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía, no por mis dotes comunicativos, sino porque era el que vía. Y quiero comentar o centrarme un poquito en este proyecto, ¿no? Nosotros venimos estudiando y analizando cuestiones relativas, como digo, a la gestión del agua y de los riesgos 10 años aproximadamente desde diferentes perspectivas, porque esto no se puede estudiar solo desde una disciplina, siempre con equipos multidisciplinares, climatólogos y climatólogas, economistas, sociólogos, sociólogas, ambientólogos, ambientólogas, geógrafos. Y en este recorrido hemos abordado muchas cuestiones, desde temas climáticos, de proyecciones, a temas de vulnerabilidad al riesgo, a análisis de políticas públicas, cuestiones de percepción, que creo que son como necesarias para entender la complejidad de la gestión del agua. Aproximadamente en el año 2020-2021, como resultado de una encuesta que lanzamos de percepción del agua y de la sequía a toda la población española, tenemos resultados que a nosotros y a mí personalmente me hacen mucho pensar sobre lo que estamos haciendo. Preguntamos en general sobre cuestiones de conocimiento a la población, a la ciudadanía en general, sobre cuestiones relativas al uso del agua, a las demandas, a las percepciones. Y una pregunta que me hace a mí, o me genera a mí un clip, es que, como sabéis, aproximadamente entre el 70 o el 80% de los recursos hídricos en España son consumidos por la agricultura. Sin embargo, este dato solo lo conoce el 30% de la población española. El resto
considera que el mayor consumo de agua se hace en los hogares, ¿no? A mí me hace pensar cómo la población en general, para un recurso tan elemental para la vida, para los ecosistemas, para los sistemas productivos y sobre todo tan sensible también en los periodos de sequía que nos afecta a todos, puede tener un desconocimiento tan grande sobre algo tan básico como son los usos, ¿no? Esto me hace un poco mirar hacia adentro y pensar que llevo 10 años investigando en esto, que oye, que tengo un currículum académico que no está mal, pero ¿y qué? Estoy investigando para adentro. Bueno, después de una reflexión decidimos afrontar un proyecto de investigación no tan aplicada, sino más de transferencia, y es el proyecto con el que empezamos a trabajar en el Observatorio Ciudadano de la Sequía, que somos un grupo de científicos y científicas de diferentes disciplinas, que tiene fundamentalmente 3 objetivos. El primero es todo el conocimiento que hemos generado desde las diferentes ramas en cuanto a la gestión del agua y la gestión de las sequías, tratar de traducirlo y, sobre todo, ponerlo a disposición del público de una manera accesible, interactiva, desde cualquier navegador web, es decir, trasladar un poco estos datos a un lenguaje mucho más accesible, ¿no? Creo que es como era una parte de nuestra responsabilidad, todo lo que estamos generando que luego pueda percutir en la sociedad. El segundo es ayudar a cualquier asociación pequeña, un grupo de personas que quieren defender algún conflicto del agua, asociaciones, también hemos trabajado mucho con Protección Civil, que quieren abordar de alguna manera o quieren integrar información sobre la sequía en sus documentos de planificación o en sus estrategias, pero que no tienen medios técnicos, económicos o personales. Y la tercera es ensayar metodologías de procesos de toma de decisiones de políticas públicas que se salgan un poco de lo que se está haciendo en la planificación hidrológica ordinaria, ¿no? Sobre todo vamos a ensayar metodologías de jurados ciudadanos, ciudadanía ajena a un tema en el que toma decisiones y que en algunos de los casos pues, pueden ser vinculantes, ¿no? El aborto en Irlanda, por ejemplo, se aprobaba a través de jurados ciudadanos. Bueno, pues uno de los objetivos es cómo podemos darle una vuelta a los procesos de participación en los que se incluya a ciudadanía y no solo a la gente experta. Un poco en esta línea estoy trabajando ahora, pero no solo con el riesgo de sequía, sino estamos también analizando una cosa que se ha estudiado poco en España, que es la evaluación del riesgo compuesto sequías olas de calor, ¿no? El riesgo compuesto es algo que vamos a tener que empezar a abordar en este contexto de cambio climático. El riesgo compuesto de sequías y ola de calor es cuando este riesgo se va de manera secuencial o simultánea y, por lo tanto, la combinación de estos dos riesgos puede amplificar los impactos de cada uno de estos riesgos por separado. Hasta aquí un poco donde estoy. Y ahora, además aprovechando que soy el último de la mesa, voy a abrir un poco el melón. De todo este bagaje de análisis y de evaluación de políticas públicas, de gestión, de gobernanza, si tuviera que hacer una valoración actual de cómo está el tema, de cuáles son los principales problemas, al margen de que los problemas del agua son muy diferentes, exigen soluciones muy diferentes, yo creo que no podemos dejar de hablar de la sobreexplotación que hay en el agua en general en Andalucía y en la planificación, ¿no? Tenemos los planes hidrológicos, 2 de ellos, Guadalquivir y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en los que las demandas están por encima de los recursos disponibles. Tenemos déficits estructurales, por lo tanto, esta es una situación insostenible a largo plazo y que cuando viene una sequía aumenta todos los conflictos. Tenemos en Guadalete, Barbate, en Tinto, Diel y Piedras los balances entre demandas y recursos muy equilibrados, son muy justos, pero, como digo, el Guadalquivir reconoce casi 300 hectómetros cúbicos en su plan hidrológico de déficit estructural y las cuencas mediterráneas andaluzas, todo el litoral mediterráneo también. En cuanto a las masas de agua, o el estado de las masas de agua, también la situación pues, no es la mejor, ¿no? Tenemos en Andalucía el 56% de las masas de agua superficiales en buen estado, 44% en mal estado, y en las masas de agua subterránea
tenemos prácticamente el 55-60% de las masas de agua subterráneas en mal estado. La Directiva Marco del Agua establecía el horizonte de 2015 para conseguir el buen estado ecológico de todas las masas del agua. Es verdad que este horizonte no era realista porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, son dos indicadores, el balance entre demandas y recursos y el estado de las masas de agua, que nos pueden indicar, o que yo creo que hacen una buena síntesis de dónde estamos y sobre todo un diagnóstico muy general que luego en cada territorio y en cada sector se reproduce de manera diferente y seguramente exija soluciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que este es el gran melón que tenemos en un contexto de cambio climático. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico reconoce que para 2050 las demandas de agua las tenemos que disminuir en un 15%, a una media de 3% en cada ciclo de planificación. Incluso el otro día vi este dato y la verdad que me sorprendió, el propio borrador del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que se está actualizando, ya reconoce como uno de los principales problemas un descenso de las precipitaciones en Andalucía del 18%. Esto quiere decir, si las precipitaciones disminuyen un 18%, la aportación de recursos a los sistemas todavía va a descender más, porque no todo lo que llueve se convierte en recurso disponible. Por lo tanto, una situación muy al límite, con una amenaza del cambio climático importante sobre la reducción de los recursos disponibles. Creo que el diagnóstico más o menos es, bueno, no sé si compartido, pero los datos lo avalan un poquito, y aquí donde está el melón creo que es en cómo afrontamos esta situación de amenaza, que creo que es necesario afrontarla cuanto antes. Sí, efectivamente. Pues bueno, de lo que apuntas es muy interesante. La primera parte a mí me ha gustado mucho sobre el tema de cómo llegar al ciudadano también, porque bueno, son unas temáticas en las que fuera de estos foros, quien nos habrá encontrado, pues, bueno, conversaciones con gente de nuestro entorno, ¿no? Donde se puede escuchar pues, comentarios como, bueno, pues ya no hay sequía, ya se ha terminado, ¿no? Entonces, cómo llegar al ciudadano a saber en qué se usan los recursos, a dónde van destinados y demás, pues es una labor muy interesante. Bueno, antes de seguir con preguntas que os tenía yo preparado, no sé si alguno queréis contestar a lo que comentaba Jesús, al melón que habría de... Vamos a tratar también luego sobre el tema de agua subterránea y demás, pero bueno, si queréis hacer algún aporte o si no, pues no lo sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo por comentar los planes hidrológicos, Claro. por la culpa que tengo, en parte. Bueno, pues efectivamente el diagnóstico que hace me parece certero. Justamente cuando estuve en el Parlamento Europeo hablando de la estrategia de resiliencia, la Agencia Europea de Medio Ambiente acababa de presentar un informe sobre el estado del agua en la Unión Europea. Y lo que más me sorprendió de ese informe es que los países del centro de Europa que tienen abundancia de agua tienen un porcentaje de incumplimiento mayor que nosotros. O sea que siempre hemos estado pensando que somos aquí los que todo lo hacemos peor y bueno, con esos indicadores que todo el mundo puede poner en duda si ellos son más estrictos que nosotros, pero el caso es que ese estado de las masas de agua en el centro de Europa estaba francamente mal. Entonces, efectivamente, ahí comenté dos cosas. Por un lado, no estamos haciendo bien las cosas, por otro lado, no estaban bien planteados los objetivos, no fueron realistas, pero no ni para el 2015 ni para el 2030, ¿no? Ese planteamiento maximalista de que el estado ecológico tiene que ser como si no hubiera ninguna alteración de tipo antrópico existiendo la humanidad, es verdad, es una utopía que no se puede alcanzar salvo que vayamos a conceptos, lógicamente, de sostenibilidad. Entonces, pues dije las dos cosas, puse este ejemplo como profesor. Si todos mis alumnos suspenden, porque ahora mismo todos los países, creo que todos los países de Europa suspenden, pues también algo de culpa yo como profesor tendré, no solamente los alumnos que todos son malos, ¿no? Y efectivamente una parte de la culpa, el modelo que tenemos de presión sobre los recursos hídricos, que nosotros lo hemos sufrido siempre, pero que ahora se está dando cuenta el resto de Europa. Y en los planes hidrológicos, como yo antes adelantaba, también la inejecución de las medidas. Es decir, los planes hidrológicos serán criticables, afortunadamente se han elaborado desde distintas ideologías, desde distintos partidos políticos y visiones, y precisamente para mí la diferencia fundamental, en las cuencas mediterráneas tenemos un déficit
muy fuerte, pero los planes hidrológicos prevén quitarlo. En el Guadalquivir tiene un déficit más fuerte y el plan hidrológico prevé incrementarlo. Y esa es lo que yo no termino de entender. Es decir, sabemos que efectivamente va a llover menos, todos los planes hidrológicos incorporan la disminución de precipitaciones por efecto del cambio climático. Lo que a veces nos engañamos es que efectivamente, y eso es un factor que ya hablamos también en su momento con Pilar Paneque y tal, los indicadores de sequía que tenemos se basan solo en precipitación y eso no funciona. Hay que tener en cuenta la temperatura porque el aumento de temperatura aumenta la evapotranspiración y hace que tengan menos recursos. La cuenca de Guadalquivir ha estado presentando que no había sequía durante muchísimos meses y estaban los embalses fatal y eso hay que corregirlo, pero también hay que hacer esas actuaciones que estaban planificadas, porque para eso existen los planes hidrológicos, para cumplirlo. Es cierto que la gran diferencia, la cuenca mediterránea tiene un riesgo enorme y una ventaja también. Una vez vi en un análisis de incidencias del cambio climático en distintas cuencas y me salía que Almería era de las que tenía menos. Y yo digo, estos se han equivocado. Y empiezo ya a mirar, digo, ¿cómo que Almería tiene menos? Dice, sí, como no tienen ya agua, ya viven sin agua, pues la fabrican, pues entonces no le incide tanto el clima. A día de hoy, pues si tenemos en parte de Andalucía más de 1.000 litros por metro cuadrado, en Almería creo que están en 70, 80, a día de hoy, cuando decimos que se ha terminado la sequía. Entonces, efectivamente, las cuencas mediterráneas tienen una suerte, la disponibilidad de la desalación, la disponibilidad de la regeneración, la agricultura tremendamente productiva, pero también tremendamente modernizada, y el inconveniente de la fortísima presión. Entonces, también ahí, en ese aspecto, la desalación también ha tenido muchos detractores, muchos enemigos de ella, y ahora, en estos últimos años, pues se ha vuelto el salvavidas, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en mejorar la eficiencia, en recuperación energética, ya están en valores bastante más bajos que cuando empezaron, en el uso de energías verdes para alimentar la desalación, pero, por ejemplo, Europa se negaba a financiar desaladoras. No quería esa apuesta porque entendía que son excesivamente demandantes de energía y, por lo tanto, de producción de emisiones de CO2. Y eso, pues también hay que replanteárselo, ¿no? En el sentido de, luego han visto, oye, eso te da una seguridad tremenda. Y luego el agua regenerada, también como hemos hablado, que en vez de facilitar el proceso, pues lo están complicando de manera burocrática. Yo veo perfecto todo tema de control de calidad, ¿no? Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo, pero no solo hables del diagnóstico previo, sino del final. O sea, teóricamente, si se hiciera, que hasta ahora nunca se han cumplido los planes hidrológicos, pues por lo menos aquí hay un esfuerzo de intentar corregir esa situación de déficit. Muy bien. Fernando, y luego yo te quería preguntar, bueno, quería que comentáramos también sobre el tema de la desalación y que Sohail nos aportara también visión. Pero te quiero preguntar, porque has mencionado ya 2 veces sobre el tema este del Parlamento Europeo, de la Estrategia Europea del Agua, y por enlazar con la primera estrategia de gestión del agua regenerada en Andalucía, que se ha presentado recientemente. ¿Tiene alguna relación con la europea y trasladan algunas directrices o tiene otro rumbo distinto? Bueno, son 2 cosas distintas. Europa ha legislado, digamos, con un reglamento, además de aplicación directa, no una directiva que luego tienes que transponer, sobre el uso del agua regenerada para agricultura. A Europa lo que le había preocupado es que los productos agrícolas se hubieran regado con agua, originariamente aguas residuales. Luego, a partir de ahí, España ha tenido que hacer su adaptación, no transposición en este caso, pero luego, además de hacerlo para aguas de regadío, lo ha hecho para usos industriales, urbanos, para todo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que suele pasar, Europa pone una exigencia y España pues le añade esa y otra un poquito más, ¿vale? Y entonces, cada uno, Andalucía no ha legislado sobre la materia, en principio creo que no hace falta que legisle. Lo que están anunciando es esas inversiones para llevar a cabo, que bueno, de hecho ya llevaban tiempo con motivo de la sequía y este miércoles pues anunciaron
creo que 80 millones de euros en la cuenca del Guadalquivir precisamente para temas de regeneración del agua, ¿no? Entonces, no es una legislación, es simplemente un programa de medidas. Pero precisamente, y vuelvo otra vez a los planes hidrológicos, nosotros tenemos vigente el Plan Hidrológico Nacional desde hace 24 años. Se modificó, se aprobó en el 2001 con Aznar, se modificó con Zapatero, pero ahí sigue ese plan. Y de esas infraestructuras sin hacer, pues hay un porcentaje altísimo. En el tiempo que yo estuve en la Dirección General, el Gobierno de España, con distintos partidos que lo han gobernado, no le he hecho la culpa a nadie, había ejecutado el 4% de las medidas previstas y el andaluz el 25, el 30%, ¿no? Entonces, eso es una necesidad imperiosa. Afortunadamente, bueno, no, lo pongo entre comillas porque los fondos Next Generation no han sido nada positivos, ha sido un desastre por la pandemia que ha habido que adoptar esos fondos, pero es verdad que ahora estamos en una vorágine de inversión en distintos aspectos, incluido el agua, que están haciendo pues, que haya un movimiento que no se ha visto. También para mí es un error querer hacerlo todo tan rápido, es decir, porque te dan el dinero pero lo tienes que ejecutar antes de junio y tal, y entonces eso tampoco son las formas de hacer las cosas, ¿no? Sí, hay que llevar un paso continuo, firme, pero no acelerones y paradas. Y además hay que tener cuidado porque también hemos visto que pasa en estos periodos de cuando termina una sequía, que todas estas medidas y todos estos planes que se van a desarrollar y proyectos muchas veces pegan un frenazo importante porque, claro, esa necesidad, pues bueno, parece como que pasa a un segundo plano y entonces pues esas medidas pueden quedarse pendientes. De hecho, eso es lo que quería yo enlazar un poco con el tema de las desaladoras, porque entre las medidas pendientes que había en Andalucía, aquí en Málaga, se encontraba la de la construcción de la desaladora en la Sarquía. Y ligado a esto, y con la creciente importancia de la tecnología de desalación que estáis comentando, yo quería pues preguntaros sobre desalación y aguas regeneradas, ¿qué papel juegan las innovaciones en esta materia? Suair, tú que tienes un poco de idea de esto, si hay desafíos en la implementación o si hay retos todavía que asumir, ¿cómo está la situación? Todos los retos que te puedas imaginar. Claro, eso va creciendo. Lógicamente, o sea, al final, tanto la desalación como la regeneración, como ha dicho Fernando, pues tiene sus... ¿no? Europa ha sido, no sé si detractora o no, no entusiasta. No entusiasta, eso es. No entusiasta, pero está claro que es una herramienta muy importante y de hecho es la razón de ser de Almería. Almería, la ciudad de Almería no ha tenido restricciones de agua, creo que nunca, porque tienen desaladoras. Nunca. Y es el único desierto que hay en Europa. Y no ha tenido restricciones de agua. ¿Por qué? Pues que es un sitio donde, lógicamente, la única fuente continua y segura que han tenido es el agua de mar. Es verdad que tienen acuíferos, pero los acuíferos, lógicamente, ha habido una sobreexplotación lógica, porque volviendo al melón, que el melón estaba abierto. Otra cosa es que el melón no se haya querido ver. Yo creo que el melón ya se estaba pudriendo, con perdón, ¿no? Porque al final tenemos que entender el país en el que vivimos, ¿no? Tenemos un país, Almería, Murcia, la zona de Huelva, que son las huertas de Europa, ¿vale? Y estamos condenados incluso a producir más, porque el sistema productivo así lo demanda. Lógicamente tenemos que ir a gestión inteligente y eficiente del riego. El modelo de Almería es un modelo extensivo, pero sí que es verdad que su consumo de agua es muy bajo. Por lo tanto, estamos condenados a producir muchos más alimentos en el futuro, porque básicamente la población mundial no deja de subir. O sea, estamos en creo que el año pasado, no, en 2020 superamos los 8.000, 9.000 millones de habitantes y se espera que en 2050, no sé si alcancemos 11.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que producir más alimentos, ¿no? Yo creo que la propia FAO lo dijo en 2010 o en 2012, ¿no? Que en 2050 se tendría que producir el doble de alimentos para satisfacer la demanda mundial. Y luego, el otro aspecto de España es que creo que año a año estamos superando el número de turistas que recibimos. Creo que el año pasado fueron 91 millones y se espera que este año, en este primer trimestre, que ya se superaron los visitantes del año pasado. 91 millones de turistas en un país de 47 millones. Y creo que Málaga recibió 14 millones. Y creo que la población de la provincia de Málaga es 1,7 millones, ¿no? Con lo cual el agua juega un papel fundamental,
muy, muy importante. Vamos a comentarlo, de hecho, también, la relación entre turismo y... Pero lógicamente es la base de la economía nacional, eso hay que entenderlo también, por lo tanto tenemos que trabajar mucho. El melón, si no se ha querido ver, pues el melón estaba ahí, solo hay que mirar los números, ¿no? La agricultura, que es el 60, el 70, el 80% del consumo de agua, para la hora de concienciar hay que contar las cosas, la foto completa, ¿no? Porque se le puede decir a alguien, no, es que el 80% del agua que se consume en España es para la agricultura. ¡Ah, qué locura! Sí, pero es necesaria. Otra cosa es que se pueda optimizar, se puedan mejorar los regadíos, que se está haciendo y se hace. Las federaciones de agricultores a nivel nacional hacen un trabajo excepcional desde hace muchísimos, muchísimos años, y no solo, lógicamente, el regadío tradicional, que es importante, sino también los otros tipos de regadío, ¿no? Sí, creo que además no iba a comentar José María sobre ese tema, ¿no? Podía aportar al melón un poco. Yo creo que las mismas palabras que acabas de decir llevan la contradicción, ¿no? Porque en realidad no estamos condenados, como has dicho. Y son opciones sociales, son opciones políticas y económicas. Y los modelos productivos actuales ya han demostrado más que sobradamente que son insostenibles, que tenemos que cambiarlos. Sí o sí tenemos que cambiarlos. No es una cuestión solo de confiar en que la ciencia y la tecnología nos van a aportar soluciones. No, ese no es el problema. Aunque obviamente tendremos que ir aplicando más ciencia y más tecnología y más innovaciones, que bueno, se trata de ir evolucionando, pero de pensar hacia dónde queremos ir. El modelo agrario industrial intensivo actual ya ha demostrado de forma sobrada que es insostenible. No solo agota los recursos, esto no hablamos solo de agua, sino que además agota los suelos y agota y destruye la biodiversidad. No es una cuestión ni sentimental, ni relacionada solo con el patrimonio, ni la cultura, ¿no? Ni con apego a la identidad local, sino que es un problema de supervivencia, ¿no? Entonces, eso tenemos que repensarlo. Decía antes, tenemos que repensar también qué conceptos utilizamos. No podemos ligar la eficiencia en el uso del agua solo al productivismo, solo a un concepto extractivista. Eso es una cosa de los años 60, de los años 70. Se supone que eso está ya más que superado. Se supone que debería estar más que superado, ¿no? Y tenemos que ligar los conceptos de eficiencia a la multifuncionalidad. Porque tan importante es hoy en día producir alimentos y materias primas como mantener esos servicios ecosistémicos, que son fundamentales, entre otros los de regulación hídrica, que son muy importantes, ¿no? E incluso desde el punto de vista del uso del concepto de modernización. Nosotros no utilizamos nunca modernización como igual a tecnificación. Una cosa es la modernización y otra cosa es la tecnificación, que será una parte o podrá ser una parte de la modernización en el uso del agua, en este caso relacionado con los regadíos. Pero lo moderno no tiene por qué pasar solo por tecnificar el riego. Lo moderno pasa por muchas otras cosas que están relacionadas con esos equilibrios que hay que generar, ¿no? Podemos poner infinidad de ejemplos. El más cercano que tenemos aquí es el del aguacate, ¿no? El cultivo del aguacate. Es insostenible, es inviable, es impensable seguir no solo manteniendo el nivel de producción de aguacate actual, sino seguir ampliándolo, como por ejemplo está sucediendo en la propia costa de Granada ahora con las conexiones de Rules. Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que eso se va a poder mantener durante cuánto tiempo? Hecho con dinero público, ¿no? Es que no hay otras vías para intentar generar un desarrollo que de verdad esté apegado al territorio y sea más sostenible, ¿no? Es que de verdad pensamos que eso es bueno para los pueblos, ¿no? Otro ejemplo, Taberna, ¿no? Decía Almería, el único desierto, el desierto en sí está en Taberna, declarado, ¿no? Taberna tiene un problema de agua brutal. Su agua no se puede beber, porque su acuífero está sobreexplotado y hay unas concentraciones de radón que sí, que son naturales, pero que están en relación directa con una sobreexplotación del acuífero. Allí ahora se están quitando, ya se han quitado las más de 300 y pico hectáreas de olivar superintensivo que se implantaron allí sobre acuíferos de aguas fósiles de Taberna, cuando han alcanzado los 14 años, que el olivar superintensivo tiene un periodo de vida útil, ¿no? Productivo, en torno a 14, 15 años, se están arrancando cuando ya ha habido un problema de sobreexplotación del acuífero, de afectación al río Agua, y se está sustituyendo, ¿por qué? Por placas solares, ¿no? De nuevo, un modelo extractivista en el que el territorio rural se configura como una zona de sacrificio en la que lo que tenemos que replantearnos es hacia dónde queremos ir, ¿no? Teniendo en cuenta todas las innovaciones, todo lo que hay que ir incorporando desde el punto de vista, ya digo, no solo de innovación, de avance científico-técnico, sino también de innovación desde el punto de vista social. Y tenemos que repensar cómo queremos ir gestionando
nuestro futuro y lo que queremos que es moderno y eficiente. Nosotros, por ejemplo, desde hace mucho tiempo venimos apostando por, obviamente, la regeneración de agua, no solo porque hay que restaurar esa agua, sino para reutilizarla en la agricultura, para, por ejemplo, reincorporarla a los sistemas de regadío tradicional, ¿no? Porque de las zonas donde trabajamos, ese agua originalmente, hace no muchas décadas, era gestionada y era de las comunidades de regantes, ¿no? ¿Qué mejor forma de modernizarse que regenerar esa agua y hacerla recircular otra vez dentro de los sistemas de regadío tradicional para que vuelva a haber un circuito, ¿no? Un ciclo cerrado que permita no solo reutilizar el agua en cabecera, mediante la utilización de energías limpias, sino además, de nuevo, volver a sembrar ese agua, infiltrar ese agua. Porque nuestro principal almacén de agua no son los pantanos, nuestro principal almacén de agua son nuestros suelos y son nuestros acuíferos, ¿no? Y hay muchas formas de sembrar y de reutilizar el agua, cuantas más veces mejor en cabecera, para que ese agua vuelva a circular, no solo a través de manantiales, sino a través de las bases de los ríos y podamos reutilizarla. Eso es lo que han hecho siempre los agricultores y esa es una de las lecciones que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de los años para poder incorporarla a todos los conocimientos actuales, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que hacer, como decía antes también Fernando, es ir estableciendo esos diálogos, ¿no? Que son muy importantes. Yo quería preguntarle, bueno, ya que habéis mencionado, hemos hablado de Málaga, que estamos aquí, y era necesario, imperativo, también habéis comentado sobre Almería, pero ahora que has sacado el tema de Granada, yo que soy de allí, y es un tema que se escucha mucho sobre el tema de las conducciones de rules, y yo creo que Fernando, que como está muy metido en tema de infraestructura, igual nos puede también dar su versión de cuál es la situación real, porque ha habido siempre mucha desinformación o polémica de dónde va el agua, de cómo se gestiona, de qué se pierde, qué no se pierde, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poco de luz, que yo no la tengo, desde luego. Vale. Bueno, si me permite una... Sí, contéstale, por supuesto. Y luego hablo de eso. Vamos, paso, bueno, que parcialmente coincido. Lo que pasa es que también has caído un poco otra vez, ese sistema está fracasado, todos los sistemas han fracasado. El maltusianismo también ha fracasado, el comunismo ha fracasado, todos los sistemas podemos decir que han fracasado o todos los sistemas no han sido capaces de dar la respuesta que todos queremos, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado. Es decir, un ámbito de agricultura tradicional sostenible, yo lo defiendo en determinadas circunstancias de fijación, no puede competir en una economía global. Entonces tenemos que ser conscientes de que quizás lo que hay que hacer es esa visión estratégica de aquí, en una zona, vamos a dedicarnos igual que en un sitio se implanta una fábrica de coches, pues, y en otro sitio no, pues hacerlo de forma sostenida, porque al final, pues yo siempre defiendo también lo público. Yo soy funcionario, profesor de una universidad pública, la sanidad, la educación, todo eso procede de actividades económicas y eso también tenemos que tenerlo muy claro, porque también hay un modelo que ha fracasado de pensar que hay una cosa ahí que está constante y lo único que hay que hacer es repartirla, ¿no? Hay que crearla y hay que repartirla, ¿vale? Entonces, sí, pero con esas matizaciones de que hay sitios totalmente insostenibles, lo que has comentado de Tabernas, los aguacates, en mi época de director general, lo dije en muchísimas ocasiones, cultivos, aunque Almería tenga sus partes malas, pero que el cultivo de invernadero tiene una ventaja, que si un año no tiene agua, pues no planta. Y aunque sea un desastre económico, pero al año que viene vuelve. El cultivo de leñoso no se recupera y muere. Y a mí también me parece una barbaridad seguir instalando cultivos tropicales en todos los sitios. Ya me han dicho que en Valencia ya están arrancando naranjas y poniendo aguacates. Y eso sí que para mí me parece una agricultura que además no es resiliente, porque es que si se te muere, que te va a morir en algún momento, pues la recuperación no es lo mismo. Entonces, apostar por una agricultura que tenga en cuenta esa fluctuación también o sea, esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a mí tampoco me parece sostenible el tema de la expansión. De hecho, los planes hidrológicos que nosotros hemos hecho no expanden nada que no estuviera programado, ¿vale? Aunque parezca lo contrario, pero si miramos los tres planes no crecemos en ese sentido. Y bueno, me comentaba del tema de las conducciones de Rules. Bueno, yo ahí siempre tengo un llanto que siempre se dice que Rules es la piscina más inútil de Europa y eso no es verdad, ¿vale? Entonces, el sistema funciona de una manera, o sea, lo voy a intentar contar muy rápido, pero
Empezaron a regarse desde la cota 100 para abajo, perdón, de la cota 50 para abajo, esos son los regadíos tradicionales, cogían agua del río, por suerte un río muy caudaloso, alimentado por la sierra. Luego empezaron a cultivar de la cota 100 para abajo, también con agua fluyente, sus sistemas de reparto. Luego empezaron a bombear de la 100 a la 200 para ir, pero ya cogían agua de río. Y cuando ya empezaron a entrar los embalses, primero Bernard y luego Rules, al final los dos embalses sueltan el agua al río y se vuelven a coger para elevarlo, ¿no? Entonces, ¿están regando? Sí. ¿Están siendo útiles? Sí. Y si no, cualquiera que mire cómo ha estado este mes de agosto el embalse de Rules de vacío, y un embalse que no sirve para nada no estaría vacío, ¿no? Entonces, ese es un argumento que se repite continuamente. Precisamente yo he estimado que aproximadamente el valor de la productividad del agua en cultivos tropicales se discute, ¿vale? Puede ser 5 euros, en Almería llegan a sitios de 10 euros. Cada año se genera una riqueza equivalente a lo que casi... O sea, si tú usas 100 hectómetros cúbicos y lo multiplicas por 5 euros, tienes 500 millones de euros de actividad generada, que no digo que sea sostenible, pero que no se nos olvide que esa actividad está produciendo los pagos de los IVA, las retenciones y los salarios, ¿no? Entonces, ese sistema está siendo ya productivo en el sentido hidráulico, se está utilizando, y lo que se proyectó en su momento, y también esto lo comento, han cambiado los gobiernos y han seguido manteniendo ese modelo, es para poder llevar a las cotas altas sin necesidad de consumo eléctrico, que llegue por la presión de los embalses. Ahora se ha empezado por el Gobierno de España a hacer ese tramo común, que realmente ese tramo solo no cambia prácticamente nada, y la zona que más lo necesita es la zona de Almuñécar, porque ahí sí que no llega nada. O sea, en la zona de Motril llega con sus bombeos, etcétera, pero en Almuñécar es donde lo han pasado francamente mal. Coincido contigo, en ese modelo productivo no pueden estar cada vez subiendo más los aguacates, eso no puede ser. Por supuesto, nada de regadío ilegal, por supuesto que no, pero también que hagamos esa visión. Y termino con esto. Hace muchos años estuvimos en un proyecto europeo enseñando el trasvase Negratina-Almanzora, que también es otra obra chirriante, pero para algunos, y cuando era un profesor griego, preguntó que cuánto costaba ese agua, ¿no? Y le dijimos, bueno, los de Almanzora dijeron 50 céntimos el metro cúbico. Entonces el griego pues dijo, esto es imposible, esto es mentira, esto no se puede aprovechar. Digo, no, se te ha olvidado decir la otra pregunta. ¿Cuánto sacan económicamente con este agua? Y decían entonces 10, 12 euros por metro cúbico, ¿no? Entonces, claro, que ese modelo no sea sostenible, en parte lo comparto. En la Vega de Granada, donde estamos trabajando, pagan 1 céntimo por el agua y les parece cara. Y entonces, pues claro, esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Pero, en fin, ese modelo, Andalucía tiene mucho, digamos, económicamente siempre ha tenido una situación muy desfavorable. Ahora creo que, ya de un tiempo atrás, ahora tiene una capacidad, somos al final una quinta parte de España, pero yo como andaluz no me resigno a seguir poniendo la mano. O sea, a que dependamos de que nos vengan todos los servicios, sean a base de que otras regiones, que además cada vez son más insolidarias, otras regiones tengan que... El resto, efectivamente. Entonces, yo apuesto también por una Andalucía que genere riqueza. Claro, eso lo deseamos todos. Bueno, la verdad que el debate da para mucho. Yo tenía además preparado, quizás me pensaba que teníamos 3 horas de tiempo porque tenía muchos temas que tratar, pero como nos queda poco, aparte de que ellos puedan seguir interviniendo y comentando entre ellos, no sé si el público tiene dudas. Perfecto, si podéis traer el micrófono y, bueno, que las preguntas que vayáis haciendo. Por aquí tenemos una de David. Pues nada, que os animéis los 5 o 10 minutillos que nos quedan para que podamos, si no, pues seguiremos viendo temas. Buenas tardes. Voy a preguntaros un tema que
nos ha tocado, que es la depuración del agua residuales. Yo soy técnico de medio ambiente en la Diputación de Granada y, bueno, como algunos sois de por allí, pues conocéis la grave problemática que hay con la falta de la depuración de las aguas residuales, ¿no? Allí hay un debate, ¿no? Que los ayuntamientos que no depuran sus aguas sufren las sanciones que les imponen las confederaciones. Y ellos nos preguntan a los técnicos de la Diputación que por qué les sancionan si la competencia de la ejecución de esas infraestructuras corresponde a la Junta. Y realmente hay sentencias ya que reconocen esta coyuntura, es decir, que es competencia de la Junta que se ejecuten las depuradoras y después las exploten los municipios. Pero se les sanciona cuando no se les a pesar de que no se les ejecutan, a pesar de que pagan un canon, etcétera. Todo esto pues ya lo conocemos. Entonces quería saber vuestra opinión sobre este tema, porque es un caso realmente grave que suceden, que creo que en la provincia de Granada es de las más graves que hay en Andalucía, pero que pasa en más sitios, ¿no? Y bueno, no sé. Vuestra visión al respecto, tanto desde el punto de vista de la empresa como de la administración, como de la academia, ¿no? Porque, claro, esto influye muy negativamente en el desarrollo rural de esos pueblos que dependen tanto del agua, que encima la poca que tienen se contamina, ¿no? Y luego le sancionan. Vale, pues, ¿quién quiere intervenir? Director. Yo puedo contestar, pero no quiero ser el único. Claro, porque tenemos muchos participantes. Si quiere alguien hablar antes, yo sí, vamos, yo Rafael, ¿puedo dar tu...? Respecto a, yo te puedo hablar, ya no si por qué la pagan los ayuntamientos, eso se lo dejo al... Vaya. Y como tenéis tres visiones distintas, vamos a darle. Yo me centro más en la parte puramente técnica, ¿no? Y los retos que tienen, casi todas son pequeñas poblaciones. Muchas de ellas incluso ya tienen una depuradora y reciben sanciones por incumplimiento. Muchas de ellas la administración competente les ha hecho el diseño de una depuradora, se la ha construido y le ha dado un caramelo. Y en muchos casos caramelos envenenados, porque cogen poblaciones de pocos de miles de habitantes equivalentes y les colocan una tecnología que es la leche, que te da un agua de una calidad espectacular, pero que el municipio que tiene un fontanero y que es el hombre o la mujer orquesta que hace de todo, tiene que operar esa planta. Y hay muchos casos de pequeñas poblaciones que les han colocado. La tecnología más usada a nivel mundial son los sistemas de los activados, que es un proceso aerobio, y claro, el ayuntamiento dice, sí, no tengo para el alumbrado público, no voy a tener mucho... Tengo mucho menos para arrancar esta planta, ¿no? Hay un problemón gordísimo, muy grande, de cumplimiento. De hecho, en teoría, España, en términos de depuración, no sé si tenemos una capacidad de tratamiento de 90 millones de habitantes equivalentes, pero casi todos esos 90 millones de habitantes equivalentes hemos resuelto, entre comillas, los problemas de las grandes poblaciones. En las pequeñas poblaciones sigue siendo una tarea pendiente y ahora tenemos una nueva directiva de depuración de aguas residuales que fue aprobada en octubre o en noviembre, no recuerdo bien exactamente, donde los requisitos para las pequeñas poblaciones van a ser más restrictivos aún todavía. Antes era obligatorio tener tratamiento secundario a partir de 2.000 habitantes equivalentes y ahora es a partir de 1.000. Sí que es verdad que en España no lo vamos a sufrir tanto, en teoría, algunas zonas sí, porque el reto que todavía tenemos el reto gordo que tenemos a nivel nacional está por debajo de los 1.000. Con lo cual, de 2.000 a 1.000 en España sí nos afecta, pero no tanto. El problema grande lo tenemos en las que son muy pequeñitas, ¿no? En España son 8.200, 8.300 municipios y el 72% tiene menos de 2.000 habitantes equivalentes, ¿no? Con lo cual, hay un reto muy importante. Incluso habiendo financiación, incluso habiendo dinero para construir esas plantas, en muchos casos hay un problema muy serio a la hora de seleccionar la mejor tecnología para una pequeña población. Porque, insisto, hay muchas plantas, yo he visitado muchas de ellas en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Andalucía, de plantas a municipios de
1000 habitantes y que tienen una planta que nunca han arrancado y nunca van a arrancar, porque no se les ha colocado la mejor tecnología. Y eso que es verdad, posiblemente pues sea una falta de comunicación nuestra y de otros actores y de la academia, de la universidad, falta de comunicación con los técnicos que escriben esos proyectos, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio, el de la depuración en pequeñas. Y ahora quien paga, eso es cosa tuya. Porque yo puedo hablar, si queréis. Bueno, yo el tema de las sanciones y de las competencias no te puedo contestar, pero sí añadiendo algo a lo que ha dicho Arif. También tenemos problemas en algunos municipios costeros, sobre todo por el aumento de población estacional, ¿no? Y esto en muchos municipios costeros es un problema, ¿no? Del mal diseño, en este caso por defecto, de las plantas depuradoras diseñadas para una población de hace muchos años y que en verano pueden triplicar la población y que por tanto no tienen capacidad suficiente para, ¿no? Y es muy común ver en algunas playas andaluzas, ¿no? Que es como el emblema de gran parte del turismo aquí, con la mancha. Sí, sí. Entonces, no sé de las sanciones, no te puedo hablar de competencias, porque aquí imagino que, como pasa en otros temas, nadie le quiere poner el cascabel al gato, pero es un problema importante. No solo en los pequeños municipios, como ha dicho, sino en algunos focos turísticos de Andalucía, de la costa andaluza, es un problema serio también. Y las sanciones que hemos recibido hasta la fecha de hoy por parte de Europa, desde el año 2014 creo que fue la primera vez, ¿no? Creo que llevamos por 70, 80 millones porque es una multa coercitiva semestral. Claro, hemos puesto en marcha algunas, son para 15.000 habitantes equivalentes. 15.000 habitantes equivalentes, si no recuerdo mal, en la Directiva 91, la 271, tenían que haber estado ejecutadas en 2005. Y creo que la primera multa fue en 2017, mentira. El primer expediente fue en 2011, nos perdonaron, no sé qué, y al final la primera multa en total sumaba, creo que llevamos 80 millones, ¿no? Más de 15.000. Tenemos centenares de expedientes abiertos en las de más de 10.000. Y de 2.000 a 10.000 directamente, o sea, va a ser un problema muy serio que, bueno, a nivel nacional hay planes, ¿no? Pero es una tarea en depuración, es lo que... Bueno, en depuración no solo la tarea pendiente, sino que esta nueva directiva que nos han aprobado en noviembre, creo, esta nueva directiva tiene límites mucho más restrictivos prácticamente en todos los parámetros para todas las depuradoras. Nos van a exigir depurar mejor, nos van a exigir eliminar nitrógeno y fósforo por debajo de unos límites absolutamente endiablados, nos están pidiendo tratamientos cuaternarios. Atención, nos ha costado cumplir la Directiva 271 del 91. Ahora tenemos una nueva directiva con infraestructuras, muchas de ellas obsoletas, infraestructuras depuradoras ejecutadas hace 30 años. Las depuradoras generalmente se diseñan a 25 años vista, es decir, un crecimiento de población de 25 años, con lo cual vamos a tener un problema muy serio también en las grandes para poder alcanzar lo que nos dice la nueva directiva de depuración. O sea, tenemos que eliminar más nutrientes, tenemos que regenerar. Como ha dicho Fernando, el Real Decreto 1085 de regeneración y reutilización para la clase A, que es la más restrictiva, es muy complicado de alcanzar. Tenemos que tener tratamientos cuaternarios para un tamaño de población y la guinda del pastel es neutralidad energética en 2045. Todo eso junto. Con lo cual, las pequeñas es un problema, pero las medianas y las grandes, muy difícil porque tenemos un déficit de inversión en el sector del agua muy importante. Muy importante, ¿no? Miles de millones de años anuales en renovación de infraestructuras, en mejora de infraestructuras, ¿no? Con lo cual ahí hay un problema muy serio de cumplimiento de esa directiva. Sí que es verdad que si no cumplimos la del 91 y tardamos un montón, pues a lo mejor las directivas son buenas porque nos hacen que mejoremos y que apliquemos innovación y que apliquemos el sentido común en muchos casos, ¿no? Si voy a ir a una pequeña población, no le voy a colocar una aireación prolongada que consume 1 kWh por metro cúbico de agua tratada. Si tienen un fontanero y es un proceso muy complejo, vamos a ver si somos capaces de diseñar algo que realmente pueda funcionar, ¿no? Si me permite. Sí. Por lo menos hablar... Nos queda ya, se nos acaba el tiempo, pero en fin, un apunte siempre se puede. Bueno, la pregunta es muy complicada, pero obviamente es muy interesante. Bueno, a ver cómo lo puedo contar rápido.
El reparto de las multas de Europa, cuando llegó al Reino de España, pues también el Gobierno de España quiso como quitarse de en medio. Venga, pues que paguen las comunidades autónomas, es un ministerio y al final el reparto fue, si la depuradora estaba declarada de interés general del Estado, paga el Estado, si estaba declarada de interés autonómico, paga la comunidad autónoma. En la época que he estado de director general, la ejecución de infraestructuras dependía de otra dirección general, la de las infraestructuras, pero todo el mundo reconoce que se ha dado la vuelta más grande de la historia, de no hacer prácticamente nada a ponerse las pilas la Junta de Andalucía en la ejecución de depuradoras a un ritmo impensable, y eso lo he visto yo, y metiendo personal interino, porque al final detrás de todo eso no es solo dinero, sino personas generando proyectos, expedientes, etcétera, y el ritmo es incuestionable que ha sido asombroso de transformación. Ahora, sobre la situación de esos expedientes sancionadores, bueno, pues ahí es verdad, de hecho en la cátedra organizamos una vez un foro para hablar de ese tema, ¿no? Si nos vamos desde el primer momento, el principio de que el contamina paga, el ciudadano que vive en un pueblo o en un municipio que sí depura el agua, en Andalucía, paga por el agua potable, por el canon autonómico para depuración y por lo que cuesta depurar el agua. El ciudadano que vive en un municipio que no depura, paga el primero, el segundo y no paga el tercero. Porque no depura, no lo paga. Entonces, si todo el inconveniente fuese para eso, pues lo que le vendría bien al ciudadano es que nunca le construyeran la depuradora. Y el ayuntamiento le vendría estupendamente que nunca le hicieran una depuradora, porque si las sanciones se las lleva otro y mi ciudadano... Entonces hay que tener cuidado porque hay que conseguir que el objeto a todo el mundo le interese cumplir. Entonces, es cierto que en muchas sentencias la propia Junta de Andalucía en su cuenca, que hace las dos funciones, o sea, es organismo de cuenca y tal, pues presentaba una sanción y a su vez no había hecho la depuradora y los tribunales decían, pero bueno, ¿esto es qué está haciendo, no? Pero también hay otro factor importante que está ocurriendo en la cuenca del Guadalquivir. El Guadalquivir llega, sanciona, pero tampoco hace nada por la depuración. Entonces, también todas las administraciones tienen que caminar en la misma dirección. Claro. Entonces, el reparto de competencias, la depuración es una competencia municipal. La ejecución de la infraestructura declarada de interés autonómico, autonómica, y las de interés del Estado estatal. Pero también los organismos de cuenca no se pueden conformar solo con, pues yo pongo una sanción y me quedo con el dinero de la sanción y no hago tampoco una medida, ¿no? Entonces, para mí es el aspecto fundamental, porque claro, ¿qué se ha hecho con lógica? Se ha ido a la mayor carga contaminante, o sea, a los sitios donde es más grave, y por eso los porcentajes de población depurada son muy altos. En realidad, la gente piensa que no, yo no tengo memoria, pero 96 o por ahí, o sea... Pero ese paso hay que darlo sin duda, ¿no? Entonces, para mí todos tienen esa responsabilidad ineludible, todos, compartida, porque, vuelvo, si nos quitamos, venga, esto me lo va a pagar el de arriba, pues entonces, depuradora, yo vi un caso, me lo contó un compañero, depuradora de un municipio más o menos pequeño, la entregan, la pagan, empiezan a poner pegas, que esto no da, no sé qué. Y al final, pues cambia de gobierno, entra un gobierno de orientación muy ecologista, el concejal se acerca, le da esto aquí, y empieza a funcionar. Y una depuradora que antes no funcionaba, pues ahora resulta que por tener la dedicación y el esfuerzo, pues ahora sí que funciona, ¿no? Entonces también es verdad que hay que buscar tecnologías que sean sostenibles, hay que dotar a los municipios y a las diputaciones, porque precisamente ahí el papel de la diputación es fundamental, ¿no? Dotarlos directamente de esos medios económicos. Andalucía, yo esa otra cosa que en su momento hice esa reflexión. Por ejemplo, la región de Murcia es gestora de la depuración a través de SAMUR, la región de Madrid es gestora de la depuración, pero Andalucía no. Entonces, yo sí proponía, oye, ¿por qué no se asume también la gestión de la depuración? No solo entregar la depuradora, sino gestionarla, ¿no?
Pero también es cierto que Andalucía es un país, que Andalucía es de un tamaño, de una forma bueno, pero coincido que es un punto clave. Perdón por la expresión. Sí, te dejaba terminar porque en fin, que tenemos que hacer también la clausura. Para terminar, José María, que quería hacer algún apunte. Sí, en realidad es más una pregunta al aire, ¿no? Ni siquiera para... Pero volviendo un poco de nuevo, yo creo que a la raíz, al final de los problemas, coincidiendo con todo lo que decía, hasta donde llegan mis conocimientos, y entiendo que se pone mucho el foco, principalmente en la depuración, regeneración, en la restauración, incluyendo todo lo que tiene que ver con la restauración ecológica, pero muchas veces se pone menos el foco en intentar hacer menos daño, en intentar contaminar menos, ¿no? ¿Por qué no se reducen, por ejemplo, muchos de los elementos contaminantes de esa agua? Y hablando, por ejemplo, de nuevo otra vez de la agricultura intensiva industrial, ¿no? Muchos de esos fitosanitarios y fertilizantes que son un problema luego a la hora del tratamiento, ¿no? Si sabemos que son malos, que hacen daño, ¿no? Al medio ambiente y a la salud de las personas, ¿no? Entonces, ponemos mucho el foco en intentar poner un remedio que muchas veces es un parche, cuando lo tendríamos mucho más fácil probablemente invirtiendo también en innovación, en tecnología, ¿no? En ciencia, que no tuviera esas consecuencias, ¿no? Y esa pregunta iría unida a otra en relación a la que tú planteabas también del tema económico, ¿no? No se trata solo de meter dentro de la contabilidad del agua, ¿no? el balance de resultados, sino que si metemos, vamos a hacer esas cuentas, vamos a meterlo todo, ¿no? Vamos a meter también todos esos impactos negativos desde el punto de vista ambiental, y no digo ya el resto, para ver efectivamente si realmente ese modelo productivo es tan rentable, ¿no? O no es tan rentable como parece, ¿no? Claro que la idea, lo que apunta está bien, que no solo es esa idea de compensar lo que hacemos para evitar, sino plantearse un sistema de que no haya que arreglar tantas cosas, sino cambiar un poco al modelo de no tener tanto impacto, aunque bueno, a veces es inevitable. En fin, ya está, nos hemos quedado sin tiempo, pues está interesante, pero bueno, David, agradecerte tu intervención porque bueno, ha dado... No, pero hay una cosa que ha aportado que necesitábamos, que no habíamos comentado y que no se nos podía pasar. Nada más, pues hasta aquí hemos llegado en este bloque. Agradeceros vuestra asistencia y espero que hayáis disfrutado. Ya hasta hubiéramos podido echar la tarde entera charlando del tema con los ponentes que tenemos, pero tenemos el tiempo acotado. Así que... Aplauso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a los 5. Viene ahora la presidenta para hacerse una fotito con vosotros, ¿vale? Con un detallito. Por supuesto es aceite, como no puede ser de otra forma. Y en 30 segundos hacemos la clausura, ¿vale? Que no se levante nadie. Estamos ya terminando. Un aplauso para todos. Y para el fotógrafo, cámara, compañeros técnicos, azafata, toda la organización. Han hecho un trabajo espectacular. Muchísimas gracias a todos. Bueno, llega la hora de clausurar este 11º congreso. Simplemente quiero dar las gracias a todos. Primero por invitarme a participar. Como he insistido durante estos 2 días, soy un elemento externo y quizá viendo todo este asunto desde fuera, uno lo ve con otros ojos. Ahora la verdad es que me voy con las baterías cargadas para entender un poco mejor el trabajo que hacéis todos y todas, pues para defender este planeta en toda su inmensidad. Así que gracias de verdad por lo que hacéis en Coamba, por lo que hacéis en estos congresos que vamos ya por la 11ª edición y espero que la 12ª sea prontito y además me encantaría estar.
Así que gracias por estos 2 días, por estas 6 mesas, gracias al público que ha participado un montón. Es muy buen síntoma cuando nos quedamos sin tiempo para las preguntas. Preguntas, repreguntas, debates, así que creo que han sido horas y horas de mucho contenido, de mucho intercambio de proyectos interesantes y de muchas opiniones que creo que, no sé, nos han servido a todos para irnos de aquí un poquito con la energía renovada. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por este 11º congreso que va a clausurar, como le corresponde, Rosario Vargas, que es la presidenta de Coamba. Muchísimas gracias.